Adrián Castro, asambleísta provincial en representación de la provincia de la SUAY. Siempre es un gusto conversar con usted, Adrián. Muy buenos días. Gracias por ese tiempo que nos brinda. Y bueno, por acá nos ha motivado dos temas. Iniciemos con la aprobación de la ley para la erradicación de la violencia y el acoso también en las modalidades de trabajo. Este tema que ha generado varios debates, también opiniones. Muy buenos días. Gracias por su tiempo para esta entrevista. Buenos días, querida Liliana, amigos y amigas de Unción. Un saludo a ustedes en esta mañana y con mucho gusto conversar sobre esta importante ley que se aprobó hace una semana en la Asamblea. Así es, cuando hablamos de erradicación de la violencia en el ámbito laboral, ¿a qué nos referimos? Porque quizá algunos no lo están tomando de la manera que sí, evidentemente ustedes buscaban y que esto ya fue aprobado dentro del Parlamento. Bueno, básicamente a esas acciones que comprenden o atentan contra la dignidad de una persona en forma reiterada, potencialmente lesiva dentro del lugar de trabajo, que suele ocurrir, ¿no? En donde esas relaciones de trabajo se acaban básicamente por el menoscabo, el maltrato, la humillación o la amenaza que recibe un funcionario público constantemente, que no le permite obviamente desarrollarse normalmente dentro de un ambiente laboral. O actitudes, digamos, repetitivas, como el hecho de pedirle que renuncie a cada rato, decirle, bueno, ¿ya qué horas vas a renunciar? O si no, bueno, llegas de tus vacaciones y vas a ver, me presentes tu memorando para renuncia y más. Son cosas que pasan en la vida real, pero que no tenían sanción, lamentablemente. Y ya no solamente se quedan dentro de las cuatro paredes de la oficina, sino además suele ocurrir incluso públicamente a través de correos electrónicos o sin duda alguna tal vez también dentro de los diferentes medios que hoy tienes, como por ejemplo el WhatsApp y más, que no estaban concebidos dentro de la ley, pero que hoy tienen que estar ya dentro de la normativa. Es bastante frecuente este asunto. ¿Cuáles son esos números para que de ahí también haya sido aprobada esta ley dentro de la Asamblea Nacional? Bueno, puedo manifestar que dentro del sector privado pasa mucho más que en lo público. Es algo que es lamentable. Esta ley no está escrita para funcionarios públicos únicamente, sino además para empleados del sector privado. Es en donde mayormente ha ocurrido este tipo de eventos. No tengo este dato a la mano, sin embargo, está dentro del 60-40. No tengo los números como tal, tengo los porcentajes. Y básicamente es una respuesta que se le está dando al trabajador, al padre de familia, a la madre de familia, que incluso dentro del uso de sus vacaciones, por ejemplo, querida Liliana, reciben llamadas y mensajes cuando realmente la familia pide a gritos que los padres estén en esos momentos en una desconexión digital, de tal manera que se va acoplando una legislación también internacional, una legislación comparada. Esto pasa en los países que han desarrollado mucho sus normativas laborales y eso es lo que ha hecho el Ecuador. ¿Qué se puede considerar como acoso en esta modalidad? En todas las modalidades de trabajo se señala, pero acoso puntualmente, por ejemplo, yo soy la trabajadora y mi empleador, hay una X situación, pero ¿cuándo yo podría considerar como acoso? Y esto en la práctica realmente se aplicará, porque digo, realmente hay una violencia que quizá uno no conoce, pero lamentablemente el trabajador necesita ese puesto de trabajo, valga la redundancia. Bueno, básicamente el análisis del contexto en el que se dan esas situaciones tienen que ser analizadas por parte del inspector de trabajo en el momento en que estos actúen. Dice la ley que es la autoridad de trabajo la que tiene que revisar si se trata o no de una conducta que tenga que ver con el acoso. Pero básicamente lo que manifestaba hace un momento es precisamente ese menoscabo de los derechos, esa humillación que recibe un trabajador, que puede llegar incluso a producir afecciones psicológicas, económicas, sexuales, políticas, simbólicas, digitales. Hoy en día tenemos un sinnúmero de acciones que pueden redundar en eso por la cantidad de medios que tenemos ya para comunicarnos. Ya no solamente es en la vía verbal en donde los mismos compañeros o compañeras de trabajo pueden atestiguar o ser las personas que verifiquen que está ocurriendo, sino además los rastros y las evidencias que pueden quedar dentro de un teléfono, dentro de un correo.
que básicamente servirán este momento para que quien denuncia pueda hacer uso de estas herramientas jurídicas que hoy se tienen para determinar que efectivamente eso ha ocurrido. Y en caso de que eso ocurra, en el sector privado, el inspector de trabajo puede llegar a imponer multas y obviamente acciones de reparación dentro de las que están, por ejemplo, el mismo hecho de que por esos mismos medios se establezcan las disculpas públicas y otras más, ¿no? Entre esas reformas está el respeto al tiempo de descanso que usted ya brevemente señaló, pero aquí sí quisiera abordar un poco más de qué se trata esto que no más abarca. Bueno, por supuesto, la desconexión digital tiene que ver hoy en día con ese espacio que tenemos todas las personas y el derecho que tenemos todos de que cuando hacemos ejercicio de nuestro derecho al uso, goce, disfrute de nuestras vacaciones, ninguna autoridad, que ya obviamente uno está fuera del trabajo, pueda interrumpir o perturbar esos minutos, esas horas que se tienen con la familia y que son obviamente derechos del trabajador. En este caso, esta ley contempla también esa desconexión digital que es el periodo de la familia, es el tiempo de la familia y muchas veces ese derecho que tienen los hijos de ver a sus padres, sobre todo en estas jornadas extenuantes de trabajo en ciertos lugares en donde ni siquiera dentro de un tiempo de semanas pueden ver a un padre. Hablo hecho de campamentos, por ejemplo, en donde la persona va, trabaja casi 20 días y apenas 5 días del mes sale donde su familia y aún así recibe esas llamadas de sus pedidos. Eso es parte de la desconexión digital que hoy consta dentro de esta importantísima ley. De esta ley también lo que se sanciona es cuando hay ese cambio que quizá no se esperaba de las responsabilidades en cuanto tiene que ver con el trabajador. Por supuesto que sí. Es una ley concebida, Liliana, para el mejoramiento de las relaciones laborales. Definitivamente esto no ocurre en el 100% de trabajos, no ocurre. Sin embargo, los pocos casos, entre comillas, que se dan dentro de las empresas y dentro de estas lamentables circunstancias donde una persona, por sentir represalias, ni siquiera opera o denuncia estas cosas, porque además no tenía una certeza de que esto vaya a salir a su favor. Pero hoy en día esta ley garantiza de alguna manera aquello porque establece con suma claridad los casos de acoso, de violencia dentro de la organización laboral y por ende le da la herramienta precisa y jurídica para que la persona pueda hacer uso y beneficiarse de este derecho laboral que hoy se incorpora a este catálogo importantísimo del país en materia de derecho al trabajo, ¿no? Y bueno, por acá también revisaba y es que los pasantes, voluntarios, postulantes, personal tercerizado, despedidos o funcionarios en labores están protegidos por esta ley, que quizá antes no se tenía esto claro también, hablando por ejemplo de los pasantes, ¿no? Aquellos jóvenes o quizá ya un poquito personas de 30 años, pero que están haciendo sus pasantías y ahora son protegidas también por esta ley. Así es, hay una importante reforma en ese sentido en la Ley Orgánica del Servicio Público, en donde generalmente se hacen las pasantías, y en el Código de Trabajo de igual manera, en donde el aprendiz, conocido como también como el pasante, la persona que hace el voluntariado dentro de las empresas públicas, que muchas veces son estudiantes universitarios, tienen esa protección. Es decir, ya no solamente se circunscribe al trabajador que tiene el contrato, el nombramiento, sino también a aquellos que están de paso o durante un periodo corto dentro de la empresa, cumpliendo ciertas labores que le permiten crecer en el ámbito profesional también y dentro de los estudios. Por acá, sabe, estamos transmitiendo en vivo en la plataforma en Facebook y tenemos una consulta puntualmente. Maru Castro le hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si le cambian de puesto de trabajo aludiendo a necesidad institucional, pero al momento uno dice no estar de acuerdo por situaciones médicas, sin embargo le cambian y desde ese entonces ya es mal visto por los superiores? Un punto que ya lo habíamos tratado, pero que quizá un poco más profundamente, ¿cómo puede responderse a esta consulta que nos hacen por acá vía las redes sociales? Bueno, como ustedes conocen, el cambio del área laboral sin el consentimiento del trabajador constituye incluso despido intempestivo, ¿no? Para eso ya existe una ley, el Código de Trabajo establece sanciones para el empleador y obviamente bonificaciones en caso de que eso ocurra. Esta ley garantiza de alguna manera que todo empleado tenga la posibilidad de desarrollarse en un ambiente de laboral adecuado.
si ese contexto o el contexto en donde se ha desarrollado esta actitud o este oficio, memorando que le envían a un trabajador o un empleado público o privado, se encuentra desarrollado en términos de repetición de acoso, de violencia al mismo, se puede acoger tranquilamente a esta ley también, ¿no? Esta fue aprobado ya, esta ley fue aprobada el 22 de febrero pasado. Es ya inmediatamente aplicable, es decir, tanto los trabajadores deben estar al pendiente, pero sobre todo los empleadores ya deben aplicar dentro del sector público, pero sobre todo privado. Por supuesto que sí. A ver, esta ley entra o entrará en vigencia máximo un par de semanas, entiendo, ya cuando llegue de la Presidencia de la República y se vaya a publicar en el registro oficial, y desde ese momento los empleados y empleadores empezarán a ponerlo en práctica. Siempre, como he dicho, es necesario un proceso de conocimiento, se suele decir socialización también, ¿no es cierto?, dentro de los ambientes laborales, unos módulos o talleres que se suelen hacer para poder entender de qué se trata la ley, darle a conocer al empleado y obviamente mejorar el ambiente laboral. Los jefes, los compañeros de trabajo, compañeras que obviamente manejan relaciones adecuadamente, no van a tener problema, inconveniente en esto, pero aquellos que han llegado con actitudes de prepotencia, de arbitrariedad y obviamente con el afán de perturbar la vida de un trabajador, porque esto puede conllevar incluso daños de índole psicológico, afectan muchísimo a la salud mental, pues ellos sí deben preocuparse porque esta ley viene a garantizar el derecho de los trabajadores, empleados, servidores privados y públicos. Además de mejorar ese ambiente laboral que usted bien menciona, Adrián, ¿qué es lo que ustedes esperan, obviamente como asambleístas, una vez que ya aprobaron esto dentro de la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que se espera ya como resultados a futuro? ¿No hay esa presión? Quizá no hay ese desenvolvimiento también de los trabajadores, precisamente por esa presión de malos jefes, ¿no? Por así llamarlo, y quizá también otro tipo de resultados. Se hablaba también de la salud mental de los trabajadores con este tipo de normativas. Bueno, efectivamente que el ambiente laboral mejore en el país, que las afecciones psicológicas y de salud ya no le afecten a ese empleado, a ese trabajador y a su familia. Cuando discutíamos sobre el contenido de esta normativa, algunas personas que se han visto afectadas de esta decían que esto no me afecta únicamente a mí. Bueno, ustedes hubiesen oído los casos terribles que ocurren. Uno dice eso no puede ocurrir. Pasan y mucho, y la afección psicológica se traslada incluso a su familia, porque esa inestabilidad que siente un trabajador, un empleado, al estar dentro de un ambiente laboral en donde todos los días están diciendo, bueno, ¿y qué fue tu renuncia? O vas a ver lo que te va a pasar y más, empieza a afectar también a la familia, porque obviamente la vida, la salud, la rutina en el hogar cambia absolutamente y eso es realmente la causa, el motivo, la razón de que contemos hoy en día con esta ley tan importante para el país, Liliana. A propósito de lo que usted destaca, ¿fue fácil aprobar esta ley dentro de la Asamblea Nacional? Digo, también quizá hubo representantes de las empresas, de las compañías, es decir, los empleadores, ¿estaban de acuerdo o no con esta normativa? Totalmente. Los empleadores con cartas de adhesión, de apoyo a sus empleados, emitieron un sinnúmero de comunicados. Organizaciones de empleadores a nivel nacional se sumaron a esto y de hecho la Asamblea Nacional votó por unanimidad. Es decir, todos los asambleístas votaron a favor de esta ley. No hubo un solo voto en contra porque obviamente el apoyo fue generalizado y porque sabemos perfectamente que esto ocurre en la vida diaria. Entiendo, claro, que a la mayoría no nos pasa. La gran mayoría de este país hemos gozado de ambientes laborales tranquilos durante el crecimiento laboral que hemos tenido. Sin embargo, hay casos puntuales, hay ciertos amigos, amigas que nos están oyendo en este momento que han vivido seguramente acciones de maltrato, de acoso, de violencia, que no han podido disfrutar de su desconexión digital porque viven siendo acosadas o amenazadas por parte del empleador y es una respuesta para ellas, porque definitivamente en este momento tenemos que encontrar en el país paz y la paz empieza por la casa, por el trabajo y desde ahí empezamos a construir estas leyes. Qué bueno que esta propuesta, además de que el acoso salga de las cuatro paredes laborales que la presenté desde mi curul, puede haber ayudado a nivel nacional y me siento contento por haber colaborado con esta
pequeña pero importante aportación a nuestro sistema jurídico. Está la aceptación que la gente consulta también por acá. ¿Qué pasa con policías y militares, dicen por acá, que deban asistir a audiencias? Si están francos los servidores policiales, ¿qué pasa con la administración de justicia? Ellos siempre comparecen como testigos y peritos también. Y bueno, dice, ¿de qué manera esta ley no afecta también a la agilidad procesal? Es la consulta, también quizá podemos aprovechar de su presencia y responderla. Bueno, también es una normativa que les va a obligar a los entes o a las entidades de seguridad complementaria a desarrollar sus normativas internas de manera absolutamente clara y además a pagar ese tiempo extra. Porque otra cosa que se discutió mucho es ese maltrato por el hecho de que encima de que en esos momentos se trabaja, ni siquiera se remunera. De tal manera que si es que quieren hacer eso, que se pague. Hay deudas de compensación enormes que se deben cubrir, por ejemplo, algunas entidades de seguridad como agentes civiles de tránsito y más a nivel nacional, que obviamente pasan a este tipo de audiencias y no son compensados. Por esa razón, es obligación de los entes públicos realizar esas compensaciones laborales. Definitivamente. Adrián, de paso, consultarle por acá qué otros proyectos igual de relevantes antes de concluir esta entrevista se encuentra ya en análisis y quizá también para pronta aprobación dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, el más importante de todos es el Código Orgánico Integral Penal. La semana anterior evitamos que pasen atrocidades legales ahí. Hay un no rotundo frente a la metida de mano a la justicia. Eso ya se votó. El país tiene que estar tranquilo y seguro por ese lado. Pero tenemos ya un paquete de artículos que tienen que ser aprobados porque le van a dar mucha seguridad a jueces y fiscales. Y desde mi comisión, desde Garantías Jurisdiccionales, de donde soy el vicepresidente, estamos para el mes de abril casi listos con el proyecto de ley orgánica de garantías, donde figuras como el habeas corpus, la acción de protección, las medidas cautelares que han permitido la fuga y la salida de narcotraficantes, corruptos, femicidas en este país se va a corregir definitivamente. He tenido la oportunidad de invitar a grandes amigos constitucionalistas de mi ciudad, de mi querida ciudad de Cuenca, incluso, que le han dado una cátedra al país entero en cuanto tiene que ver con los cambios que así se necesitan en la ley y ustedes van a ver que próximamente se le acaba esa herramienta a jueces y fiscales de algunas provincias o cantones chiquitos, en donde, claro, a los presos en Cuenca les metes en 30 años y mañana vas a ver que en ciertos cantones, sobre todo costa, centro, norte del país, salen inmediatamente. Eso se va a acabar definitivamente y en el mes de abril tendremos lista ya para discusión esta reforma importantísima, la Ley de Garantías. Y ahora sí, para concluir, cuando son las 7 de la mañana con 20 minutos, nos hemos extendido, pero ¿qué pasó con esa solicitud que ustedes conjuntamente, hablando de los asambleístas acá en la provincia de La Suay, se referían a esto de los radares que posiblemente serían implementados en territorio azuayo? También esto inquietaba acá a los habitantes. Por supuesto que sí, en esa pelea estamos. 4 de los 5 asambleístas suscribimos ese documento, lo enviamos a la CT, al ministro, y este momento estamos a la espera de que las entidades a las que les hemos hecho las consultas del caso nos remitan información respectiva para poder informarles no solamente a los azuayos, esto es un tema de índole nacional, cómo se estuvo desarrollando ese proceso malhadado y obviamente dándoles respuestas al país. Acuérdese que hace poco nomás, y esa fue una batalla que créame, me tuvo muchos inconvenientes, pero por pararme a sí mismo firme y impedir que lleguen 250 nuevos vigilantes de la CT, incluso tuve algún tipo de por ahí pseudo amenaza de estas personas, porque sabemos que la CT en su campo de acción lo que ha causado es extorsión en la vía pública. Pude evitar que lleguen 250 más vigilantes a la SUAY, porque mientras no tengan body cams que registren los procedimientos de contravenciones, mientras no tengan capacitación y mientras no haya un estudio técnico que le diga se requiere ese número, pues a la SUAY no entran más. Ya tenemos suficiente con lo que pasa y mientras no nos den respuesta de las denuncias por extorsión que tenemos hoy en día, vamos a pararnos firme en ese sentido, como hasta ahora lo hemos hecho, por beneficio de nuestros queridos ciudadanos, a pesar de que muchos de ellos son honestos y hacen bien sus cosas, algunos simplemente llegan para extorsionar y molestar a los cuencanos en la vía pública. Adrián Castro, asambleísta provincial, nos acompañó en primera hora. Gracias por estar con nosotros.